En este momento, yo siempre arranco a hacer el programita con un resumen de las noticias que se van dando a nivel nacional y demás, que pueden llegar a ser interesantes, porque todos los días tenemos algo nuevo de lo que hablar, porque nos dan muchísimo material a nivel nacional. Salió un comunicado de FISFE, salió nuestro querido vocero presidencial a hablar de algunas cosas con respecto a las contrataciones en el Estado por parte de las contrataciones de parientes en el Estado y demás, pero lo voy a dejar para el final porque en este momento lo tengo conmigo al secretario general de AMSAFE, General López, a Javier Delgado, el cual está en medio de una disputa que llegó hasta el Consejo Local, pero no me quiero quedar solamente en eso, y quiero ahondar mucho más en todo lo que hace AMSAFE General López. Hola Javi, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Todo bien, todo bien. Cuéntame Javi, AMSAFE General López, ¿cómo llegaste ahí? ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo arranca tu vida sindical? Contanos un poco de qué hace AMSAFE y qué es AMSAFE. Sí, bueno, AMSAFE es el sindicato docente mayoritario en la provincia, que por su número es como muy importante, tiene cerca de 50.000 afiliados en toda la provincia y bueno, se calcula que más o menos son 70.000 los docentes de toda la provincia. Bien. Con lo cual el nivel de afiliación es muy alto y concentrado en esto que se conoce como AMSAFE. Es un sindicato que bueno, se formó allá a principios del siglo XX con una impronta, si se quiere, antiestatista. Claro. Tengamos en cuenta que siempre el empleador nuestro ha sido el Estado, y antiestatista en el sentido de bueno, mantener siempre autonomía e independencia con respecto al Estado, porque siempre han sido nuestros empleadores. Es decir, como una institución bien autónoma, digamos. Sí, totalmente. Con una impronta siquiera anarquista y bueno. Entonces, desde sus cimientos siempre ha tenido como una forma de organizarse bastante democrática y de respeto hacia las diferentes regiones de la provincia. Ajá. Al punto de que, bueno, en nuestro caso, a diferencia de otros sindicatos, la afiliación es voluntaria. Y lo único que ingresa al sindicato es si el docente se quiere afiliar o no. Es decir, que en nuestro rubro existe la posibilidad de no aportar nada al sindicato, a diferencia de los sectores privados en donde por ley todo trabajador, al estar en términos formales, quiera o no, tiene que aportar al sindicato, y eso en cierto sentido está bueno porque de algún modo es lo que el sindicato después le devuelve en cada paritaria. Claro. Bueno, en el sindicato docente eso no existe, entonces en el seguro tampoco. En el seguro tampoco, no. Claro, debemos ser uno de los pocos, digamos. Sí. Y en ese sentido, bueno, es como de algún modo, si se quiere, genera todo un desafío, porque bueno, siempre está esta amenaza de que aquel docente que no se vea representado amenaza con la desafiliación, y bueno, uno sabe que eso es lo peor que le puede pasar al sindicato. Totalmente. Pero bueno, a pesar de no tener esa obligación el docente de aportarse así al sindicato, el nivel de afiliación voluntaria, como te decía con los números anteriores, es muy numeroso, digamos. Es alto, sí. Y eso de algún modo se ha visto fortalecido, por lo menos en el sindicato docente, con un respeto hacia las regionales, que eso se conformó en las últimas décadas del siglo XX, cuando el sistema educativo se regionalizó y se hicieron las regiones a principios de los 80. Claro. Entonces, ya AMSAFE venía trayendo como una idea de que, bueno, más allá de que un sindicato único a nivel provincial, se respeta mucho la impronta de cada uno de los departamentos. Entonces, por ejemplo, cada aporte que hace cada afiliado, la mitad de ese aporte vuelve a cada una de las delegaciones. Entonces, eso de algún modo es como que le da una impronta bastante territorial, si se quiere, al sindicato, y al respetar lo que sucede en cada uno de los territorios, de algún modo ha hecho que la institución sea fuerte, digamos. Entonces, tenemos un secretario general, pero ese secretario general muchas veces también tiene que escuchar a las delegaciones
que no siempre coinciden con esa... todo eso genera tensión y todo lo que sabemos, lógicamente. ¿No? Bueno, pero también te genera diversidad de voces. Claro, sí, eso está muy bueno porque muchas veces puede pasar que los afiliados voten a un representante en un departamento, pero a nivel provincial esté alguien con otra línea, por ejemplo. Entonces eso genera una dinámica, como nos pasó a nosotros, que empezamos en el 2016, tomando la pregunta que vos nos hacías. Yo había empezado años previos a concurrir al sindicato como delegado, era delegado del profesorado número 7, donde soy docente. Perdón, sí. Cada una de las instituciones tiene sus propios delegados. Claro, así funciona. Así es. O sea, cada una de los establecimientos educativos. Así es. Ah, bien. Entonces, vos venías del profesorado número 7, que funciona ahí en Calle Estrugamó, en Estrugamó, y empezaste a participar dentro de AMSAFE, General López. Como delegado. Claro. Pero bueno, había una comisión con la cual un grupo de delegados y afiliados no estábamos de acuerdo, entonces bueno, nos presentamos a elecciones. Claro, totalmente. Claro, en ese entonces esa comisión directiva tenía como una representación en lo que es el sindicalismo docente, que es Aleso Baradel. Nosotros nos presentamos como siendo una alternativa independiente a la línea que predomina en el sindicalismo docente en todo el país. Ajá. A nivel nacional hay como una línea muy fuerte que es Aleso Baradel, que en Santa Fe siempre estuvo Aleso, y en ese entonces era la secretaria general y apoyaba al delegado de ese entonces, que era Maurino, y bueno, un conjunto de afiliados y delegados, nosotros presentamos una alternativa en las elecciones del 2016, y bueno, los afiliados, después de 30 años de mantener la misma comisión, se inclinó por la propuesta nuestra y desde ahí arrancamos, siempre intentando mantener una diferenciación con lo que nosotros entendemos que era lo que nos hacía no estar dentro de los grupos de Baradel y Aleso, que era por ahí esto de tratar de confundir las afinidades políticas que tienen los dirigentes con el sindicato. Claro. Nosotros siempre lo que notábamos era que dentro de la línea de Aleso y Baradel había como una tendencia a llevar el sindicato dentro de determinados pensamientos políticos partidarios. Claro, y eso a nosotros me parece que nos restaba, porque siempre nuestro empleador lo hace jugar en contra. No negando que, bueno, todos tenemos ideas políticas, pero siempre tratando de que el sindicato nuclea la mayor cantidad de afiliados independientemente de su inclinación partidaria y tratar de unir a todos los afiliados con cuestiones mínimas, que son las que defiende el sindicato. Digo mínimas porque no son aspiraciones políticas, sino defensa del salario, condiciones de trabajo, por la educación gratuita. Así que bueno, esa impronta fue la que pudimos lograr convencer a una cantidad suficiente de afiliados como para quedar como conducción en el departamento. Bien. Y de ahí a esta parte tenemos uno de los orgullos, digamos, de nuestra comisión que ha ido incrementándose con representaciones de diferentes docentes de diferentes localidades, porque al principio éramos mucho de Venado, claro. Después se fueron sumando docentes de claro, porque es General López, digamos. Claro, son las más de 30 localidades de todo el departamento. Y bueno, una de las fortalezas que nosotros siempre ponemos sobre la mesa, que es que en aquel entonces éramos 2.500 afiliados en el departamento, y no habiendo tenido años muy favorables como para los trabajadores, porque desde el 2016 nosotros empezamos ya con un recorte de la paritaria nacional en aquel todo para entonces, abajo. Todo bastante. Después vino, bueno, la pandemia, bueno, todo lo que ya sabemos, y han sido años, la verdad que bastante malos, digamos, en términos de conquistas, y a pesar de eso nosotros como institución hemos podido crecer en afiliados. Nosotros actualmente somos 3.700. Casi un 50% más. Claro, un tercio seguro que muchísimo, digamos. Sí, bastante, y en ese escenario, digamos. Un récord. Así que bueno, a nosotros eso nos parece como una fortaleza y como una idea de reafirmar esta idea de tratar de nuclear a la mayor cantidad de trabajadores independientemente de, hay que discutir política, hay que hacer política, si se quiere, pero tratar de que el afiliado no encuentre en el sindicato una afiliación partidaria a la institución, sino que encuentre un espacio en donde puede defender su salario, sus condiciones de trabajo. Su representación, digamos. Claro, me parece que en ese punto nos es mucho fuerte, digamos. Así que bueno, eso ha sido siempre una disputa y siempre manteniendo esa diferencia con quienes conducen el sindicalismo en términos nacionales, que sería la figura de Aleso y Baradel. Y bueno, siempre tenemos disputa. Nosotros hace poco hemos tenido como una quita de recursos, digamos, por pensar diferente. Porque si bien, interesante. Claro, porque si bien AMSAFE es bastante participativo, la incomoda a estos dirigentes cuando hay mucha participación. Entonces nosotros el año pasado, en el 2022, integramos como un frente provincial para tratar de exportar esta propuesta de General López con otros departamentos. Nos fue bastante bien, pero no alcanzó como para ganar.
Pero después, bueno, vinieron las represalias por haber hecho como una... Por ser la minoría. Claro, y que esa minoría haya intentado, osado ser la mayoría. Claro. Y bueno, nos quitaron recursos, que últimamente después podemos profundizar sobre eso, pero bueno, seguimos en pie. No, pero a mí me surgen dos cosas muy, muy interesantes. Primero, ganaste una elección a un sindicalista que venía de, ¿cuánto? Una línea sindical de 30 años más o menos. Claro, en ese entonces el dirigente... No importa quién, pero vos le ganaste y sacaste, digamos, era una continuidad de más o menos 30 años de la misma dirigencia. De hecho, en ese año, dentro de las primeras líneas, seguía el hijo de ese dirigente. Claro, bueno. Como para... Sí. Es interesante, es sumamente interesante que la gente entienda en este momento de que hay libertad sindical. Acá Javier es una clara muestra de que se presentó a elecciones, la gente lo eligió, lo votó y fue libre la gente de elegirlo. E incluso... tirando el dato del incremento de casi un 60 o más de un 60% en afiliaciones durante tu periodo de mandato, es claramente que tus afiliados se empiezan a sentir representados por vos. Sí, así, es muy importante lo que decís vos, porque de algún modo lo que había mucha queja de los afiliados, pero no había organización. Claro. Pero cuando se organizaron los propios afiliados, nadie impidió que se generara la renovación, podríamos decir. Totalmente. Es decir, que muchas veces también dependemos de salir de esa queja tan simplona de decir, bueno, todo es igual, todo es lo mismo. Bien. Cuando en realidad en muchas instituciones están las posibilidades, no digo que sea fácil, porque la verdad que resultó difícil, pero al haber mucha participación y apoyo, se pudo hacer la modificación que muchos afiliados aspiraban, digamos. Y pasaron de la queja a la acción. Y a través de algo que existe, que existió y que va a seguir existiendo más allá de las declaraciones del presidente, que es la libertad democrática dentro de cada uno de los sindicatos. O sea, eso existe, gente. No es algo que el presidente ahora quiere presentar una ley para cortar los mandatos de los dirigentes gremiales y todo esto en pos de una democratización de los sindicatos. No, los sindicatos ya son democráticos. Sí. Vos sos el claro ejemplo de eso. Sí, además también digo, en muchos sindicatos, por ejemplo, hablo por el nuestro, que es el que más conozco, hasta las paritarias se votan en los lugares de trabajo. Sí, es algo, ese es otro punto que después creo que lo vamos a tocar un poco más en profundidad, me parece, que es que ustedes van a votación para ver si aprueban o no, si dan el consentimiento o no del... el importe paritario. Eso me parece genial. Y el otro punto que me quedó de todo lo que estaba diciendo es pandemia. ¿Cómo fue tu sindicalismo a través de la pandemia? Porque no fue sencillo para ningún sindicato, pero el tema de los docentes fue muy heavy. Sí, fue tremendo porque... Digo, mucho ahora con el diario del lunes, muchos dicen, bueno, fue justo muy hoy. Extenso, fue esto, fue lo otro. En realidad, por lo que recuerdo, nadie sabía qué hacer en esos primeros meses. Hoy se cumplen 4 años del decreto. Claro, es tremendo, nadie sabía bien qué hacer, digamos. Y bueno, la verdad que nosotros intentamos mantener los reclamos como podíamos, que era muy difícil porque no podías salir a manifestarte, porque no te podías reunir y demás. Entonces fue, digamos, un periodo también de mucho esfuerzo por parte de los docentes de tratar de mantener el vínculo con los chicos y las chicas, no en la escuela, sino en forma virtual, como se pudiera, virtual. Sí. Y también mucho dejar tareas en la escuela que después lo pasaban a buscar las familias y demás. Y entendiendo que bueno, que a nosotros nos cuesta mantener el vínculo en un periodo normal, podríamos decir entre comillas, con muchas familias que están golpeadas económicamente y demás, imaginémonos lo que era poder mantener el vínculo con familias teniendo esa limitación de no poderse encontrar físicamente en la escuela. Y además también, digamos, remarcar que muchas de las instancias presenciales en la escuela seguía estando con esto de los comedores, la copa de leche y un montón de alimentos, digamos, que llegan a diferentes familias que se instrumentaban de diferentes modos, con alimentos secos pero se hacía, digamos. Entonces era sumamente difícil poder hacer esto. Y también, bueno, nosotros en ese entonces, de lo que recuerdo yo ahora en este momento, uno de los golpes más duros que sufrimos fue para los docentes reemplazantes. Claro. Que son los docentes que viven solos y hacen reemplazos ocasionales de días o semanas en el sistema educativo, y que es un número importante de compañeros y compañeras que no toman otro trabajo, sino que viven haciendo reemplazo. Obviamente los reemplazos se cortaron
Claro. Y nos encontramos con la limitación de que esos reemplazantes tampoco podían cobrar la famosa IFE, que era para la... Es verdad. Porque bueno, Es como verdad. que estaban inscriptos dentro de los trabajadores del Estado y bueno, uno de esos, por eso uno de esos puntos fue lo que nos llevó a reclamar al gobernador Perotti cuando vino acá al hospital, que tuvimos un encuentro ahí en el predio del hospital, en donde nosotros le planteamos la situación de emergencia que vivían los reemplazantes, que incluso estaban peor que las familias que no tenían ingresos, porque la familia que no tenía ingresos podía acceder a la IFE y nosotros nos encontramos con un montón de docentes que no podían hacer eso porque figuraban como inscriptos de la provincia y parecía que eran empleados de la provincia, pero no cobraban nada. Entonces, bueno, lamentablemente eso nunca se pudo destrabar y solo recibimos como un compensatorio en dinero por parte de la provincia que fue muy exiguo, digamos. Fue una de las situaciones más alarmantes que vivimos. Todo lo que me estás diciendo es súper interesantísimo, porque me estás diciendo de que entraste con una línea de trabajo diferente a la que venía conduciendo AMSAFE General López. Trataste de armar para poder ver que esa misma línea de trabajo funcionara a nivel provincial. No coincidís a veces con la línea que se baja a nivel nacional. Le reclamaste a un gobernador peronista su mal manejo de los... es genial todo lo que me estás diciendo, porque eso es el sindicalismo lisa y llanamente, y es una clara muestra de que en el sindicalismo también están todas las voces. Sí, sí, me parece que una muestra clara ha sido todo esto que estábamos hablando, porque la verdad que como digamos, sale dentro de los esquemas estereotipados que por ahí Claro, están totalmente. en la sociedad, y obviamente lo que nosotros remarcamos ante esto como idea general es que esos estereotipos se vuelven en contra del propio laburante, digamos, porque el mejor sindicato para el empleador es el que no existe. Entonces, digo, Claramente. por más sindicato que no nos guste esto, que no nos guste lo otro, pero el mejor sindicato para el empleador, que vendría a ser nuestro contrincante a la hora de ver cómo hacemos para sobrevivir, porque La famosa patronal. hay claramente una contradicción insalvable. Nuestro empleador, ¿qué quiere? Que hagamos más en menos tiempo por menos plata. Y nosotros obviamente queremos conservar nuestra salud y tratar de llegar a fin de mes y vivir lo que mejor podamos. Bueno, hay una relación contradictoria insalvable. Si no hay un sindicato de por medio, estamos en el peor de los escenarios y en el mejor de los escenarios para nuestro empleador. Ellos. Entonces, por más que no nos guste nuestro sindicato o que sea lo que sea, digamos, bueno, hay que trabajar para modificarlo o aceptar que si no lo queremos modificar, eso que hay es mejor a que no esté. Porque lo peor que nos puede pasar es que no haya una institución, una organización que medie o que nos ayude para confrontar a nuestro empleador. Que sabemos que son pocos, pero al tener el poder concentrado económico tienen un poder que nosotros hasta juntándonos entre todos y estando organizados, sabemos que muchas veces perdemos. Ni que hablar que si vamos a discutir individualmente no clasificamos ni a palo, digamos. Que es la idea. Que es la idea que tiene este gobierno, debilitar a todos los sindicatos para tratar de que todas las discusiones sean ganadas por un único sector que, como bien decías vos, es el que concentra todo el poder y todo el poder económico verdaderamente. Estamos dialogando con Javier Delgado, el secretario general de AMSAFE General López. Vamos a una pequeña pausa musical y ya volvemos. Bueno, volvemos. Después de esta pequeña pausa musical, impresionante todo lo que nos está contando Javier. Muy, muy nutrida la charla, me gusta todo lo que venimos hablando. Y lo que se sucedió ahora hace unas 4 o 5 horas atrás, hubo una sesión en el Consejo Deliberante local, en la cual se llevó adelante un petitorio por parte de Ciudad Futura de acompañar el reclamo de los docentes y elevarlo al gobierno provincial para que dé respuesta a lo que está sucediendo en esta paritaria docente, que verdaderamente los montos que les están ofreciendo, Javi, son poco, casi nulos. Sí, en realidad es el 9% y encima calculado con el salario de diciembre, digamos. O sea, el 9% para marzo, sí. Y febrero, enero. Y quieren tomar aumentos que nos deben de noviembre y diciembre del año pasado como aumentos de enero y febrero. Con lo cual lo que nosotros explicábamos era que
se está incumpliendo la paritaria del 2023, porque nosotros los primeros días de febrero tendríamos que haber cobrado el 36,4. Bien. Y eso es noviembre y diciembre. La provincia no lo pagó. Así, interesante. o sea, incumplió la paritaria. En el marco de una negociación por el 2024 no cumple lo que debía del 2023. Porque las paritarias nuestras del 2024 empezaron los primeros días de enero. Mientras estamos discutiendo el 2024, que cuánto es esto, que lo otro, no nos pagaron lo que nos debían. Lo retrasaron al pago, nos pagaron un 14 avanzado enero y recién hace un par de días nos pagaron el otro 22,4, pero nos están debiendo parte de enero. Claro. Entonces la provincia salió a comunicar, también nosotros decimos con una intención que muestra la mala fe en la negociación, diciendo que nosotros íbamos a cobrar los primeros 3 meses un 52%, porque mete todo lo que nos debe, más el 9%, diciendo que era como lo que nos estaba ofreciendo. Claro. En realidad, lo único que nos está ofreciendo es el 9%, todo lo otro es lo que nos debe. Entonces lo que nosotros decíamos es que era una actitud, primero mala fe en la negociación, pero después también perversa, porque no solo no nos paga lo que nos debe, sino que dice que lo que nos debe es para el 2024 cuando es del 2023. Claro. Así que de no creer esa actitud, y bueno, todo eso obviamente genera mucho enojo. Y encima que nosotros tenemos esto que hablábamos antes, la particularidad de que los docentes votan en cada uno de los lugares de trabajo qué hacer con la propuesta que hace el gobierno. Eso es súper interesante. Si hubiese alguna impronta política o alguna desviación poco objetiva por parte de nosotros, los que estamos poniendo la voz siempre de los dirigentes, que no fuese cierta, los docentes hubiesen votado otra cosa, digamos. Bueno, más de 33.000 docentes en toda la provincia han rechazado por segunda vez la propuesta del gobierno provincial, con lo cual lo que nosotros estamos diciendo de algún modo ha sido ratificado por cada uno de los docentes de cada una de las escuelas. Varias cosas que son súper interesantes me surgen de lo que estás diciendo. Primero, la manera de comunicar que está teniendo el gobierno provincial, y ahora después vamos a adentrarnos en el gobierno, por lo menos lo que surge de las comunicaciones del Consejo Deliberante, que es totalmente oficialista, son de 10 bancas, 7 son oficialistas. Está un tanto direccionada. O por lo menos no tiene una buena intención o una buena fe, como vos nos estás diciendo, porque comunican que te dan un 54% o algo así, cuando en realidad están obviando todo ese 36,4% que era de la paritaria 2023. Entonces ahí ya hay un juego discursivo que te hace plantearte o pararte de otra manera, vos como sindicalista. Sí, y además digo, también se ve clara la intención, que es, mientras no se genera una propuesta superadora, se está bombardeando a parte de la población para que esa parte de la población se direccione en contra de nosotros, como si nosotros fuéramos el problema, digamos. No cierran los números por ningún lado, porque si uno ve la inflación de estos últimos meses ha estado por encima de los 2 dígitos, es decir, que nosotros con el 9 ni siquiera empardamos las 2 primeras semanas de enero del 2024. Y si a eso le sumamos que dice que nos pagan números que no lo que son los mejores pagos del país. Claro, bueno, claramente hay una intención de que el gobierno le habla a la población para que se ponga en contra de la docencia, y lo que nosotros estamos haciendo es reclamando salario, intentando tener, que se respete, porque también el respeto por la paritaria del año pasado, más allá de que necesitamos el dinero y que ahora nos encontramos en una situación de emergencia, porque todo esto que te cuento es atravesado por una decisión del gobierno nacional en donde nos quitan el 10% de nuestro salario del FONIT, que es el fondo que enviaba Nación. O sea que nosotros, esto es atípico, digamos, y nunca nos había pasado, siempre hemos venido recibiendo en la última década una rebaja salarial por inflación, porque siempre los acuerdos van por detrás de la inflación, que es lo que le pasa a todos los asalariados. Bueno, esta vez, además de tener una inflación muy alta en comparación a otros años, hemos tenido una rebaja nominal de nuestro salario. Es decir, el docente este último mes no solo cobró menos porque la inflación se fue y no tuvimos actualización, sino que tuvimos una rebaja nominal del salario. Claro, hay que remontarse. No estar el aporte del FONID, pierden dinero. No solamente pierden poder adquisitivo, que lo pierden a través de la inflación por no poder empardarlo con la paritaria, sino que además al no estar los aportes del fondo, perdés
incluso más esa es la plata. situación. Entonces, en ese escenario que te digan, cobrás un 52 cuando te están ofreciendo un 9, Claro. genera mucho enojo. Y además también de no respetar la paritaria, porque uno cómo discute la paritaria actual sabiendo que ya no respetaron la anterior. Uno dice, bueno, arreglemos esto. Y que dentro de 2 o 3 meses nos van a decir lo mismo que nos dijeron de la paritaria del 2023. Y probablemente. Entonces, bueno, todo eso genera mucho enojo, pone al gobierno provincial en el marco de la ilegalidad porque no está cumpliendo la paritaria, que fue algo que se homologó en el Ministerio de Trabajo. Supuestamente el Ministerio de Trabajo en esa relación ofició de alguien neutral que Como convalidó. siempre. Claro, que convalidó eso. Convalidó el acuerdo paritario que ustedes llevaron adelante con el gobierno. Claro. Ni más ni menos. Más allá de que haya sido con otro gobierno, la paritaria tiene fuerza de ley, digamos. No es que... Y hay que respetarlo. Bueno, no se lo respetó y además, bueno, hemos tenido todo este ataque hacia el sector Sí, que sí, tiene que ver totalmente. con que, bueno, prácticamente pareceríamos ser que somos casi narcos, digamos. Sí, ¿no? y que no sea un dato menor. Ese 36,4 lo tendrían que haber cobrado en enero. Los primeros días de febrero tendríamos que haber cobrado ese dinero. Ese 36,4 que era la recomposición de lo de noviembre-diciembre del año pasado. Claro. O sea, y ahora, si te llegan a pagar, me río porque lo que sucede con esto es que mientras más se dilata, no hay retroactividad. Claro, no dan el mismo porcentaje y no es la Pero misma más plata. adelante, o sea, vos Claro. seguís perdiendo porque el 36,4 que te tendrían que haber dado en febrero no es el mismo 36,4 de ahora. Claro. Porque al tener meses con tanta inflación, cualquier porcentaje paritario que vos tengas, igual perdés poder adquisitivo. Y encima que te pasa eso, viene el último recibo del último cobro con el 10% menos porque no viene el Fondo Nacional. Por eso nosotros estamos en una situación en donde infinidad Es de una emergencia total. Sí, compañeros y compañeras que no saben cómo van a llegar cómo vamos a llegar a fin de mes, digamos. No se sabe cómo estamos. Obviamente estamos hiper endeudados, estamos en una situación de crisis total, digamos. Sí, y hoy escuchando las declaraciones te trataron de Baradel Benadense. Por No lo sé del si lo consejo. sabías. No lo escuché, pero... No sé si lo sabías, pero te trataron del Baradel Benadense. Digamos, hay una línea discursiva. Sí, yo hay una cuestión, digamos, una apreciación personal. Sí. Yo todo lo que tenía para decir lo dije allá. Digamos, yo de última lo puedo repetir acá, pero voy a Pero que... se lo dijiste en el consejo. Claro, me lo podrían haber dicho allá. Yo estuve allá. ¿Por qué no me lo dijeron allá? Claro, no, las Lo dijeron declaraciones... después que nos fuimos. Sí. Bueno, lo que sucede es que viene todo de la mano de... todo suma, ¿no? Ahora es como hay que tratar de meter a todo dentro de la misma bolsa, entonces les podemos pegar a todos por igual. La semana pasada hubo un problema con el bloque de Ciudad Futura, al cual trataron de Grabois kirchnerista. Entonces, si vos te pegaste a eso, ahora sos Baradel. Claro. Porque la nota de hoy fue, son el Baradel y el Grabois benadense. Claro, o sea, sí, vos sí, serías no. Baradel y Bruno Tadía sería Grabois. La idea, vos que sos docente, me vas a entender. Yo la semana pasada hice un programa hablando de la posverdad y de cómo y del posperiodismo y de la comunicación y cómo a veces los comunicadores, en este caso quien fue, digamos, la voz del Consejo Deliberante, que si no mal no recuerdo fue Santiago Meardi, lo que hizo fue apelar a la emocionalidad del mensaje y no a lo que estaba diciendo, no a si el reclamo que hace Javier Delgado es verdad o no, o si lo vamos a apoyar o no, porque no importa, lo que importa es relacionarte con un personaje que para la sociedad benadense es totalmente espurio, como Baradel, que incluso vos no apoyás. No, o sea, yo encima dentro de lo que es el sindicalismo docente estoy en las otra antípodas, propuesta, digamos, en claro. las antípodas del pensamiento Sí. de Baradel. Entonces, te relacionan con Baradel para que la sociedad ya directamente cuando te reconozca y te vea por la calle diga tu reclamo está mal, porque te relacionamos con Baradel. Sí, y el sí. reclamo de Bruno Tadía está mal porque lo relacionamos con Grabois, y para nosotros tanto Grabois como Baradel son personajes espurios de nuestra política nacional. Bueno, gente, entérense de que ni Tadía ni Delgado son ni Grabois ni Baradel. Son Tadía y Delgado y tienen un reclamo para hacer, sobre todo con quien estamos hablando en este momento, que esto es súper válido.
lo que acaba de contar Javier, y que fuiste al consejo hoy. Sí, nosotros en el día de ayer habíamos hecho una radio abierta y se acercaron diferentes sectores políticos a apoyar el reclamo, que lo hemos recibido siempre, digamos, sobre todo cuando son opositores a quien está gobernando en la provincia. Totalmente. Y bueno, nos hicieron una propuesta de que iban a presentar un proyecto, en este caso era Ciudad Futura, de que saliera una solicitada del Consejo para que el gobernador realice la recomposición salarial, básicamente que cumpla con la paritaria, digamos, del 2023. Y bueno, obviamente fuimos invitados para el Consejo, asistimos, y cuando nosotros llegamos nos comentaban los concejales que iban a presentar este proyecto, que bueno, que no había ningún otro proyecto, que estaba este proyecto y que bueno, no se sabía qué iba a ser el oficialismo, entendiendo por oficialismo todos aquellos concejales que están con el gobernador y con la intendencia, que son 7 contra 3, creo, ¿no? Sí, exactamente. Y bueno, no se sabía qué iban a hacer. Y en medio de la sesión nos dieron la palabra a nosotros, por eso yo te decía que todo lo que teníamos que decir lo planteamos ahí, básicamente todo esto que estábamos hablando, de que el gobernador incumplió la paritaria, de que el gobernador, y esto me parece importante hacer un paréntesis, que dice que no hay fondos, pero hace un mes quedó a la derecha de Milei diciéndole que no subieran las retenciones. ¿Se acuerdan? Sí. La gran disputa entre el gobierno nacional y el gobierno provincial fue la no suba de las retenciones. Bueno, obviamente todos sabemos que si bien las retenciones no es algo coparticipable enteramente, sabemos que si los estados, tanto provincial y nacional, no tienen dinero, uno que debería decir, bueno, estar a favor de las retenciones, no en contra, digamos. Bueno, el gobernador estuvo en contra de que se subieran las retenciones. Entonces ahí parecía ser que no había problema de fondos en los estados, tanto nacional como provincial. Había que defenderse o sí que no se subieran las retenciones. Milei proponía que se subieran las retenciones y hubo desacuerdo con los gobernadores. Y el gobernador, puntualmente de Santa Fe, dio la vida en esa discusión. Sí, bueno, estamos de acuerdo. Y es un sector concentrado de poder. Claro, y como respuesta a eso, después el gobierno central le quitó el FONIT a las provincias. Claro. Entonces, ahora le decimos al gobernador, queremos que nos pague lo del año pasado, nos dice que no hay plata. Bueno, a ver, ¿en qué quedamos? O sea, tiene una política propiamente no recaudatoria para el Estado con la no suba las retenciones. ¿Y qué? ¿Nosotros vamos a pagar esa plata que... Tiene una política de austeridad con los docentes. Claro, entonces bueno, eso lo planteamos, nos parece muy importante volver a decirlo. Y bueno, volviendo al tema general, no sabíamos qué iban a hacer o qué no habían dicho los concejales oficialistas con respecto al proyecto. Creo que habían hecho algunas sugerencias, incluso Ciudad Futura los había tomado esas sugerencias en el proyecto. Y en el transcurrir de la sesión, después de que habláramos nosotros, propusieron otro proyecto que entendemos que no se puede, pero en además medio de una sesión. Nadie lo conocía ese proyecto. Claro, o sea, ni siquiera se había tratado Lo contaron, pero no sabíamos en qué trataban. Bueno, obviamente, ese proyecto que tenía apoyar a los docentes, pero que los docentes no hagan más paro. Era. O sea. Pará. Apoyar a los docentes en su reclamo, pero que los docentes no reclamen. Claro. Esa es la idea, digamos. Nosotros igual esa respuesta, sin saber que iban a decir eso, porque no sabíamos que iban a hacer eso. Claro. En nuestra intervención dijimos, el gobernador está por fuera de la ley por no respetar la paritaria. Nosotros haciendo huelga estamos dentro de la ley. Totalmente. Porque hacer huelga es legal. Totalmente legal. Entonces, es un derecho consagrado en la Constitución. Es más, nosotros cuando argentina se declaró la huelga nuestra, fuimos al Ministerio de Trabajo, hicimos una presentación diciendo esto tal día, vamos a estar de paro. Entonces, digo, y ellos quieren que el gobernador haga la recomposición salarial, supuestamente, es decir, pero quiere que nosotros no reclamemos, claramente. Y después también hay otras observaciones que nos enviaron algunos afiliados de las páginas oficiales de algunos de los concejales, que también están proponiendo otras cosas para la docencia, que es esto de premiar al docente que está en el aula, que nosotros eso cómo lo traducimos. Bueno, el que se enferma va a cobrar menos. Sí, totalmente. Entonces, hay toda una cuestión que no sabemos si está en el proyecto, porque el proyecto nadie lo vio, claro. Solo lo votaron. Es más, algunos concejales preguntaban, nos hacían señas qué tenían que hacer, porque se ve que ni los 7 sabían qué había que hacer. Y bueno, salió así la sesión. Es dantesco lo que me estabas contando. Sí, y además, digo, por una cuestión hasta, si se quiere, esto es como una cuestión hasta barrial, digamos.
uno se dice las cosas en la cara, de frente. Sí. Bueno, estaría bueno que esto que dijeron en los medios nos lo hubiesen dicho a nosotros. Nosotros estuvimos ahí. Nosotros todo lo que yo estoy contando ahora acá, lo dijimos allá. Claro. A ellos. Porque no hay doblez de mensaje. Claro, no tenemos nada que esconder y a quien primero le decimos las cosas es a quien... a quien puede tomar la decisión. Es muy importante lo que está diciendo porque... digamos, al gobernador le quieren dar todo la posibilidad de incumplir la ley y a vos te quieren vetar la posibilidad de ejercer tu derecho. Claro, y hasta nosotros hicimos una ironía ahí, que era que el DNU no está vigente, por lo menos en la parte laboral, por lo tanto hacer la huelga es legal. Totalmente. Digo, más allá de que reconocemos que muchos de esos sectores propician esas partes del DNU, pero bueno, hasta ahora es legal. Lo que es ilegal es lo que ha hecho el gobernador. Claro, entonces, que no es cumplir la, que es digo, cumplir la paritaria. Claro, digo, hasta remitiéndonos en los términos que le gusta discutir a muchos de los funcionarios, de qué es legal, qué no es legal, más allá de la cuestión de fondo. Sí, porque también hubo una discusión con respecto al proyecto de transparencia del Consejo que había puesto en funcionamiento, digamos, que preguntó Bruno Tadía la semana pasada y le dijeron que era ilegal el tratamiento porque no había pasado por las comisiones, y ellos ahora, vos me estás diciendo, que pusieron un proyecto de tratamiento sobre tablas sin haber pasado por comisiones antes y sin que nadie lo lea. O sea, sí. Es interesante que hay legalidades y ilegalidades, entonces. Sí, claramente. Todo esto atravesado por una... Pero digo, hay cierta coherencia, que es que el gobernador incumplió la paritaria y por lo tanto está en el marco de la ilegalidad, y de algún modo acá se incumplió el reglamento, el espíritu del reglamento del Consejo. Para tratar de sacar un proyecto que no debería haber sido tratado sobre tabla porque no estaba en el orden del día. Es que nadie, o sea, se votó algo que nadie conocía. Que se votó algo que nadie conocía. Es interesante. Fíjense hasta dónde puede llegar la incursión de la política. La política está en todos los estratos de la vida y bueno, digamos, ante todas esas cuestiones, acá tenemos un representante gremial que decidió hacerse cargo de todas las decisiones de sus representados, porque me dijiste que la votación para aceptar o no o rechazar la propuesta del gobierno nacional había sido votada por más de 33.000 docentes. Más de 33.000 docentes a nivel provincial rechazaron la propuesta del gobierno. Sí, en nuestro departamento votaron 2.200 la segunda vez que hizo la propuesta. No existe. Es casi una utopía a nivel gremial y que me parece totalmente genial, me parece algo súper positivo. Sí, a nosotros nos parece que eso ha sido siempre el combustible que ha mantenido que la AMSAFE sea fuerte, digamos. Totalmente. De ahí que siempre un sindicato que para bien o para mal está en la boca de gran parte de la población, digamos. Y eso me parece que es algo que nosotros queremos seguir reivindicando y de algún modo tiene que ver con una historia muy lejana que nos excede a nosotros los que estamos actualmente y que bueno, que hay que seguir luchando y manteniendo el fuego de esa brasa, digamos, de esa llama, porque sabemos que también muchas veces las tendencias a la burocratización son muy fuertes, digamos. Sí, totalmente. Pero bueno, consideramos que siempre esas tendencias a la burocratización nos juegan en contra e instituciones democráticas son las que nos juegan a favor de los laburantes, digamos. Bueno, esperemos que todo esto se resuelva para bien, que logren el aumento paritario que tanto necesitan, que ojalá el gobierno nacional restituya el FONID como corresponde, porque si verdaderamente es un gobierno que dice que apoya la educación, hay que pagarle bien a los maestros, a los docentes. Decían que los anteriores o otros gobiernos querían a todos ignorantes para poder gobernarlos y digamos, si no querés a la población ignorante tenés que respetar lo que vale la hora de cada uno de los docentes al frente de un aula, ¿no? Y que no te traten más de Baradel. Esperemos que siga todo bien. Javi, muchísimas gracias por venir, por contarnos toda tu realidad dentro de AMSAFE y cómo viene todo esto. Y te pido, cuando tengas novedades, date una vuelta por la radio que queremos volver a charlarlas. Muy agradecido, ¿no? Yo en lo personal y también todos mis compañeros y compañeras por el espacio. Bueno, gracias Javi, de verdad.